Vamos allá con este Barça. Venga. Que cuando tú viniste el año pasado estaba Xavi y ahora está Hansi Flick y revoluciona el equipo. Yo te quiero preguntar qué te parece este Barça de Hansi Flick y que me expliques un poco por qué empezó tan bien. Sigue teniendo una diferencia de goles de los mejores de Europa, de goles metidos contra goles recibidos, pero es cierto que en las últimas semanas ha pegado un bajón importante, sobre todo en la Liga. Cuéntame este Barça de Hansi Flick, ¿qué le ves? Bueno, me gusta mucho la propuesta futbolística, me parece muy, muy valiente y muy arriesgada, y ahí luego voy a ir luego también, me parece muy arriesgada por el tema de la defensa tan arriba. Creo que ha mejorado a muchos jugadores. Hay que tener en cuenta que Lamine Yamal es un jugador más maduro, que ha llegado Dani Olmo, que es un jugador importantísimo, pero importantísimo para el equipo, y que también gracias a Hansi Flick y también gracias a la cantera del Barça hay una serie de jugadores que le han rendido muy bien. Casado, que con Xavi jugó muy poquito, Casado, por ejemplo. Bernal estaba jugando muy bien hasta que se lesiona. Ese tipo de jugadores, Cubarsí, que ya explotó con Xavi, pero Cubarsí se ha consolidado. Ese tipo de jugadores están funcionando muy bien. Creo que hay un concepto que me gusta a mí mucho analizar, que es el de goles esperados, que mucha gente no le gusta, pero a mí me parece muy interesante. Los goles esperados es una métrica. Luego te hablaré un poquito de por qué esto me parece importante, pero los goles esperados es una métrica que te mide los goles que tú deberías haber metido. En función del sitio donde disparas, de lo fácil que tengas para meter. No lo mismo tirar en el punto de penalti que tirar de fuera del área. Ese tipo de cosas. Entonces, el Barça estaba metiendo muchos más goles de los que debería haber metido. Estadísticamente. Estadísticamente. Es decir, si tenía goles esperados de, yo qué sé, 28, llevaba 33. No sé el dato exacto. Sí, pero es para que lo entienda la Eso gente. Era evidente. Los goles esperados sí te marcan un poco la tendencia. Era evidente que el Barça iba a dejar de meter tantos goles. Eso era seguro. Porque al final los jugadores no pueden tener el acierto que tenían y no pueden generar tantas ocasiones como generaban. Eso le está pasando ahora. El Barça está rematando mucho menos. Y sobre todo hay una cosa que me parece fundamental, sobre todo pensando en los últimos partidos en los que no ha estado el Barça bien, que es, en el fútbol de hoy en día se mide todo y todo se estudia al milímetro. Esa defensa adelantada del Barça era evidente que era cuestión de tiempo que le pillaran un poco el truco, no, que buscaran un antídoto. El otro día el Celta se vio perfecto y Lex Moriba, en ese partido que el Barça iba ganando y lo tenía ganado, al final acaba empatando a 2. De hecho, la expulsión de Casado es por eso. Los centrocampistas arrancan desde más atrás y luego ya lógicamente el Barça, que juega con la defensa en el centro del campo, es prácticamente imposible que les puedan detener, salvo con falta, como pasó con Casado. Todo eso los equipos lo están analizando y cada vez el Barça, ya pasó con el Español en la segunda parte, los equipos le están encontrando, digamos, la fórmula para romper esa defensa adelantada. Yo creo que Flick tiene que ser consciente de eso y tiene que empezar a dar un pequeño giro. No digo que no sea tan valiente, pero dar un pequeño giro para... Bueno, sí, lo digo. Seguramente no ser tan... Entre ser valiente y ser un suicida hay una diferencia. Entonces, un poco kamikaze, lo ves. Buscar un poco el término medio entre porque si no le va a penalizar mucho. ¿Cuál es el remedio de este juego que hace defensivo Flick adelantando tanto la línea? El remedio yo creo que es que los centrocampistas sean mucho más agresivos con el pasador, que eso es fundamental, porque claro, si el pasador no tiene la capacidad para meter el pase en profundidad, ahí ya tiene muchas más dificultades. El centro del campo mucho más agresivo y quizá la defensa no tan arriba, un poquito más atrás para que le dé tiempo y luego la concentración. Yo creo que el Barça, al final, le estaba saliendo todo tan bien que es inevitable que hayan perdido un poquito la concentración. El gol del otro día que le meten, el 2-1 que le mete a Las Palmas, es un fallo de concentración de Héctor Ford. Luego es una gran jugada de Las Palmas, pero yo creo que ese detalle de concentración ahí es donde tiene Flick que insistir mucho. Pero me gusta mucho la propuesta de Flick. Y me encantan jugadores. Yo creo que el tema de Rafinha me está pareciendo espectacular. Increíble, ¿eh? ¿Por qué Rafinha está mucho mejor? Porque juega mucho más suelto. ¿Por qué juega más suelto? Porque es falso que sea un extremo. Es que no es un extremo. La gente dice, no es un extremo. Cuando juega por la izquierda, cuando está Lamine Yamal, juega por la izquierda, pero como Valde estira todo el campo, Valde o el lateral que sea, él se mete por dentro. Claro. Es un interior ahora mismo. Es prácticamente un interior. Bueno, sí, prácticamente un interior jugando un poquito más arriba. ¿Qué pasa? Cuando no ha estado Valde es un jugador fundamental en el Barça. Fundamental. Otro que se ha revitalizado con Flick. Es clave. ¿Por qué es clave? Cuando no ha estado Valde, que ha jugado Gerard Martín, o incluso que ha jugado Forte ahí, Rafinha ha bajado el rendimiento. Porque ya no le abren el campo tanto por la banda izquierda. Se habla mucho menos de Valde, pero Valde es un jugador capital en el Barça. Porque por efecto dominó, digamos, hace que mejore Rafinha también. Y luego, bueno, Casado ha estado muy bien. Yo creo que el Barça va a recuperarse, pero lógicamente no va a llegar al nivel que vimos los primeros partidos. Eso parece evidente, ¿no? O sea, va a estar todo mucho más parejo de lo que parecía. Parecía que iba a ganar la Liga de Calle y no va a ser así.
¿Cómo definirías por eso a Hansi Flick como entrenador? O sea, ¿cuál es su propuesta? ¿Siempre están así? ¿O cuando ha estado en el Bayern? Siempre están así. Hansi Flick tiene dos cualidades como entrenador, dos, llamemos, obsesiones, que es la profundidad, el fútbol vertical y luego el riesgo. O sea, el gran Bayern siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. O sea, si analizamos grandes partidos del Bayern de Flick, hay uno, por ejemplo, que yo siempre tengo en la cabeza, que es un partido de Supercopa contra el Sevilla. Ese día fue una exhibición. Tú ves al Bayern, es una exhibición. Es una exhibición porque atacar la profundidad en el fútbol es muy difícil. Seguramente es de lo más difícil que hay. Y eso lo hace muy bien el Bayern. Si te fijas, la diferencia con el Barça de Xavi es que tiene menos posesión, porque es más vertical, arriesga más. El Barça de Xavi, que tenía cosas muy buenas también, ¿eh? O sea, Xavi tenía cosas muy buenas con el Barça. Era un equipo que tocaba mucho, que dormía mucho la pelota, más fuera de casa que en casa. En casa era un poquito más vertical y Flick es vertical tanto fuera como en casa. Es un equipo que ataca mucho más, que es mucho más profundo, que tiene más pérdidas también. Yo creo que esa es la clave, la profundidad y luego el riesgo con la defensa tan adelantada y la presión. ¿Y lo malo que le ves entonces es que es demasiado arriesgado? Lo malo que le veo es que asume demasiado riesgo. Esto le ha pasado a muchos equipos, ¿eh? Le pasó también a Xavi. Xavi tuvo un problema que creo que te lo comenté la otra vez que estuve, que es que como él era tan bueno como jugador, se pensaba que los jugadores que dirigía eran igual de buenos. Claro. Y entonces, claro, cuando ibas ganando ante un equipo que es más o menos de tu nivel, seguía atacando. Y muchas veces tú cuando juegas con un equipo verdaderamente igual que tú de bueno, hay veces que tienes que adoptar jugar pues casi como un equipo pequeño por momentos. No pasa nada por replegar. Eso al Madrid le ha salido muy bien muchas veces. Y eso el Barça de Flick también lo tendrá que hacer en algunos momentos. De momento le ha salido bien. El partido del Bayern, que es el partido más recordado de Flick, el día que le mete 4-1 al Bayern. Y el de Madrid también. Y el del Madrid. Los dos, ¿no? Sí, los además que fueron cerquita. Fíjate que en los dos partidos hay un paralelismo evidente. El primer tiempo del Madrid, el Madrid se puede poner 1-0. Sí. El Madrid le genera mucho peligro al Barça. Lo que pasa es que por milímetros, el Madrid cae en 2 o 3 fuera de juego por milímetros. Cuando caes en un fuera de juego por milímetros, estamos hablando de una distancia tan corta que podía haber no sido fuera de juego. La culpa, el gol de Mbappé no era de Mbappé, es del pasador que tiene que pasar antes. Y contra el Bayern, si recuerdas el partido del Bayern, el Barça marca nada más empezar, porque el Bayern arriesga mucho, gol de Rafinha, quiero recordar, y luego el Bayern, hay 20 minutos que le pega un baño al Barça. Un baño escandaloso, empata y el Barça no sale del área. El Barça caza 2 contras muy buenas, se pone 3-1 y a partir de ahí ya el partido cambia. O sea, es un partido que a pesar del resultado de 4-1, de verdad que no digo ninguna exageración, si podía haber caído del otro lado perfectamente en el momento clave del partido. Y luego ya a partir de ahí el partido cambia, ¿no? Es decir, cuando juegas contra un equipo grande de verdad, sabes que tienes que sufrir en muchos momentos. Y el Barça tiene que asumir que eso le va a pasar. Le va a pasar en la Champions, seguro que le va a pasar. ¿Tú ves este Barça actual de Flick con esta plantilla capacitado para luchar a la vez por la Liga y por la Champions? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto. Es un equipo que podría ganar la Champions en la Liga. Podría hacer doblete, perfectamente. No digo que lo vaya a hacer, pero podría hacerlo. O sea, un equipo que tiene... A ver, ahora está Ter Stegen lesionado, pero se recuperará. Aunque no se recupere, Iñaki Peña me parece un buen portero. Tiene centrales como Íñigo Martínez, que me parece el mejor central español. Cubar, sí, me parece el mejor central español. Mejor, ¿eh? Yo no entiendo, mira, yo tengo una relación con Luis de la Fuente, he hablado mucho con él de fútbol y no entiendo que no lo lleve. Digo, Luis, ¿por qué no le entiendo que no lo lleve? Pero bueno, Cubar sí, ya sabemos lo que es. Los laterales, como Koundé se recupere, es un lateral fantástico. Valde, de los mejores laterales del fútbol español. Centro del campo, Casado se ha recuperado. Luego fíjate la cantidad de jugadores que tienes ahí para jugar. Tienes a Pedri, puedes jugar con Gavi más atrás, que no me convence tanto, pero bueno, luego Dani Olmo por delante, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, las soluciones que tienes, Fermín, tiene un montón de soluciones, tiene un plantillo en el Barça, ¿eh? Tiene un plantillo en el Barça para pelear por todos los títulos, sin duda. Todo lo que no sea que el Barça pelee de verdad por ganar la Liga hasta el final. Otra cosa es que la gane, pero que la pelee. O sea, que falten 3 jornadas y estén peleando de verdad, mano a mano con el Madrid y con el Atleti quizá. Y que no llegue en la Champions bastante lejos, cuartos de final mínimo, para mí será decepcionante por la plantilla que tiene el Barça. Eso no, la gente no hace unos meses no daba un duro. No, normal porque el Barça viene de la Liga ni pelearla y en la Champions no es que no la peleara, es que quedó fuera en la primera fase. O sea, pobreticos míos. Entonces, claro, es lógico que la gente no diera un duro y porque la plantilla es casi la misma, ha llegado Dani Olmo.